¿Qué tal, jóvenes? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con la explicación de lo que es un flujo de caja. Como ustedes habrán podido leer, ya tenemos una breve noción de lo que es un flujo de caja. Básicamente vamos a saber que hay diferentes tipos de flujo de caja. Sin embargo, para este curso nosotros vamos a centrarnos en lo que es el flujo de caja financiero o de efectivo, que básicamente lo que está compuesto es de analizar y evidenciar y, y registrar todo lo que son los ingresos y los egresos de una actividad productiva, ya sea de una empresa, ya sea de un proyecto, etcétera. Lo que ustedes tienen ahí es la estructura de un flujo de caja que normalmente uno la hace por periodos. En este caso puede ser años, puede ser meses, puede ser semestres, puede ser lo que ustedes gusten. Y automáticamente hay un año cero. En este caso este flujo de caja es para un proyecto de inversión. Sin embargo, este año cero puede desaparecer cuando yo quiero estudiar el comportamiento del flujo de caja de una empresa en el último mes. En este caso, nosotros vamos a tomar el flujo de caja para analizar un proyecto, porque es el otro tema que corresponde en el curso, que es la evaluación de proyectos y el flujo de caja dentro de lo que es el riesgo financiero. Como ustedes podrán ver, los conceptos tienen que ver con las inversiones. Hay inversiones fijas, hay inversiones diferidas o intangibles. Las inversiones fijas son todas aquellas que tienen que ver con edificios, terrenos, etcétera, ¿verdad? Y las inversiones diferidas o intangibles son aquellas inversiones que no precisamente podemos ver o tocar, como un permiso municipal, como una patente, como la marca de una empresa, es decir, cuánto vale Coca-Cola, ¿verdad? Y nadie puede tocar cuánto vale Coca-Cola, pero usted ve la palabra Coca-Cola en todo el mundo y usted dice, wow, ¿cuánto puede valer esa empresa? Si yo quisiera comprar Coca-Cola, ¿cuánto debería pagar? Eso es una inversión que se ha hecho a través del tiempo, que es una inversión intangible, que lo que permite es irle dando valor a esa marca, ¿verdad? Entonces, normalmente en el año cero se expone o se plantea todo lo que son inversiones. Y ya en el año uno, en el periodo uno, en el semestre uno o en la quincena uno, de ahí para adelante vamos a empezar a ver la operatividad de la empresa, del negocio. Es decir, en este año cero, yo solo voy a registrar lo que yo invertí y si ustedes miran de aquí para abajo, vamos moviendo el Excel, los gastos financieros son básicamente gastos por concepto de intereses, porque cuando usted adquiere una deuda para hacer una empresa, para comprar una empresa, para mejorarla, para ampliarla, las entidades financieras, pues automáticamente siempre te van a pedir el desembolso de los intereses, inclusive anticipado. Entonces, por eso es que los intereses que se llaman gastos financieros se incluyen dentro del año cero. Y el ingreso del crédito, que automáticamente sería el monto de la deuda, que en este caso es de 9 millones. Pero para que ustedes lo tengan claro, el ingreso del crédito de la deuda se registra en el año cero de un flujo de caja. Entonces, repitiendo, existe desde el año cero hasta los demás años de operatividad. En el año cero solo voy a registrar las inversiones, los gastos financieros y el ingreso de la deuda que yo haya contraído. Muy bien. Entonces, dicho lo anterior, vamos a ir viendo partida por partida.
Como ya dijimos, entonces en un primer momento están lo que son las inversiones de carácter fijo o de carácter intangible. Después vamos a tener los ingresos, chicos. Los ingresos por ventas, por comisiones, por lo que ustedes quieran. Lo podemos dividir. Aquí usted puede decir ingresos y puede poner por comisiones, por ventas, por lo que sea. O simplemente una sola celda donde te registres los ingresos. Ven que los ingresos van a empezar desde el periodo 1 en adelante, ¿verdad? Si estamos hablando de un proyecto que va a durar 10 años, entonces desde el año 1 hasta el año 5, hasta el año 10. No vamos a registrar ingresos en el año 0 porque el año 0 es el año de inversiones, no es el año de operación, no es el año en que va a empezar a ejecutarse eso, o no es el año o el periodo, por así decirlo, porque no siempre van a ser años, pueden ser periodos más cortos. Después de que tenemos los ingresos, vamos a tener los egresos o costos totales. Y básicamente aquí tenemos tres tipos de egresos o de costos. El primero es el de producción, que ahora vamos a ver cuáles son los rubros que se contabilizan dentro de esos elementos de producción. Pero básicamente son aquellos costos que están relacionados directamente con la producción. La mano de obra directa, los insumos, todas aquellas materias primas que nosotros necesitamos para generar producción. Todo eso son costos de producción y ahí tenemos que incluirlos. La depreciación, ¿qué es la depreciación? La depreciación es un gasto o desgaste de los activos que se va generando a través del tiempo. Un escritorio se desgasta, un edificio se desgasta, una computadora se desgasta. Hoy usted adquiere una computadora y te cuesta 800,000 colones, 500,000 colones. Dentro de 3, 4 años esa computadora ya no va a tener ese precio, sino que va a tener un precio menor porque ha tenido un desgaste. Eso es lo que nosotros hablamos sobre depreciación. Y se incluye dentro de los costos porque la contabilidad nacional nos exige por ley que debe colocarse como un costo. Esto como un escudo fiscal. ¿A qué se le llama un escudo fiscal? Es aquella oportunidad que me da el Ministerio de Hacienda y la ley de registrar todos estos desgastes de equipos como un costo que yo voy teniendo a través de la vida útil de ese activo o de la operación del negocio de mi empresa o del proyecto. Porque al final eso es un costo. Yo voy a ir desgastando los equipos, pero yo a nadie tengo que pagarle por depreciación. Usted el día de mañana no tiene que pagarle absolutamente a nadie por la depreciación. Lo asume como un costo y lo registra dentro de sus finanzas como un costo, pero no tiene que pagarlo. Porque al final Hacienda te dice cuáles fueron sus ingresos y cuáles fueron sus costos. La resta de ambos es lo que posiblemente te va a dar el saldo en caja. Sobre ese saldo en caja, usted me va a tener que pagar X porcentaje. Entonces, entre más elevados sean los costos, quiere decir que la utilidad que a usted le va a quedar va a estar más compensada. Entonces, los ministerios de Hacienda de los países te piden que pagues impuestos de renta sobre los ingresos que a usted realmente le quedaron sobre su negocio una vez egresados sus costos, una vez sacados sus costos. Y entre más costos logre usted meter dentro de su corriente empresarial de negocio, automáticamente eso te va a servir para que tengas que pagar menos impuestos. No porque quieras evadirlos, sino que lo que el Ministerio de Hacienda pretende es que usted registre de manera correcta sus costos y sus gastos, ¿verdad? Que normalmente en las empresas a veces cuesta que eso se logre desarrollar. Después tenemos el costo administrativo, que es todo lo que tiene que ver con papelería, con útiles, con salarios que van direccionados hacia eso. Yo les voy a pasar un cuadrito en Excel de los componentes o de los elementos que se incluyen dentro de eso. Pero igual que el de producción va a empezar en el año 1, ¿verdad? O en el periodo 1. Y automáticamente después están los de ventas, que los de ventas tienen que ver con todo lo que son salarios,
para personas que están exclusivamente en ventas, si pagas alguna comisión por ventas. Normalmente los que trabajan en ventas ganan por comisión, ¿verdad? Porque no solamente es un atractivo para ellos, sino también para la empresa. Entre más ventas generen ellos, más comisión. Entonces, como ellos están ganando, pues les interesa ganar. De hecho, hay muchas empresas en muchos lugares que la gente que está en estos ámbitos de trabajo gana más por comisiones que por un salario base. Entonces, dentro de los costos de una operación están los de ventas. Después tenemos los gastos financieros, que los gastos financieros también forman parte de la operatividad. Como yo les decía anteriormente, estos gastos financieros empiezan a correr desde el momento en que usted ejerce una obligación de carácter financiero. Y con una tabla que nosotros calculamos, van a ir viendo cómo a través de la vida útil esos gastos por intereses van a ir bajando. Ok, muy bien. Después de eso vamos a tener la utilidad bruta, que es la resta de los ingresos con respecto a los egresos. Si ustedes se para acá, van a ver que esto es la resta de estas dos cuantías, ¿verdad? Aquí tenemos los ingresos, aquí tenemos los egresos y automáticamente eso nos da la utilidad bruta. El impuesto de la renta, que es de un 13%, que automáticamente ahora hay que cargar todo esto que tiene que ver con IVA. Entonces me va a dar la utilidad neta en el flujo de caja, que es la resta de la utilidad bruta menos la cantidad de impuestos, que va a ir variando con respecto a cada periodo. Eso me va a dar la utilidad neta. Y aquí ustedes ven que hay algo que se llama valor de rescate. ¿Qué es el valor de rescate? Y se registra en el quinto año o en el último año de operación. El valor de rescate para proyectos, porque esto es un flujo de caja de proyectos. Cuando hablamos de flujo de caja de un funcionamiento normal de la empresa, no hay que poner valor de rescate. Pero como yo estoy utilizando un flujo de caja para valorar un proyecto, que es el otro tema que viene pegadito a este, el valor de rescate es la sumatoria de las depreciaciones anuales. Es decir, cuánto se va a ir depreciando una computadora año a año. Si digamos, por ejemplo, este flujo de caja es a 5 años, entonces yo sumo las depreciaciones de todos los activos, ¿verdad? De los edificios, de los muebles, de la computadora, si tengo un horno de microondas, si tengo un coffee maker, si tengo un escáner, si tengo una impresora. Eso se va a ir desgastando año con año. La sumatoria de esas depreciaciones por año o por periodo me va a ir dando lo que yo llamo el valor de rescate o el valor de salvamento, como algunos van a leer en algunos libros por ahí. Se llama valor de rescate, valor de salvamento, porque es al final el valor que le va a quedar a ese activo, porque ya todo lo demás se desgastó, ¿okay? Y se coloca en el último año del periodo que yo voy a analizar ese proyecto. ¿Por qué en el último año? Porque es el año en el que está proyectado el final de la actividad productiva. ¿Ok? Y vemos que aquí volvemos a incluir la depreciación, ¿verdad? Porque aquí, como es un escudo fiscal, entonces yo lo incluyo arriba y lo incluyo abajo con el mismo monto. Lo incluyo arriba como un costo y después lo incluyo abajo como un ingreso. Entonces, eso me va a permitir a mí contabilizarlo como un escudo fiscal. El ingreso del crédito, es decir, el monto de la deuda por la que si nos vamos a endeudar se registra. Si no, simple y sencillamente no lo ingresas. Y el pago del principal. ¿A qué llamamos el pago del principal? Cuando usted asume una deuda, a usted le dicen, bueno, usted me va a pagar a mí, usted le va a pagar a esa entidad financiera 300,000 colones, por poner un ejemplo. De esos 300,000 colones, 200,000 colones van a ser de intereses y usted va a amortizar a la deuda 100,000 colones. Es decir, lo que va a ir rebajando
la deuda en realidad es la amortización, que nosotros en los flujos de caja le pueden poner o amortización o le pueden poner pago al principal. Es lo mismo. Es la parte que no se va para intereses, sino es la parte que realmente se va para bajar y disminuir la deuda. Y finalmente tenemos lo que es el saldo en caja o flujo neto de efectivo. Que esto lo que me hace a mí es tomar lo que es la utilidad neta menos más el valor de rescate, que para el año 1 no hay, ¿verdad? Más la depreciación. Ven que aquí yo la sumo, la depreciación la sumo como ese costo que yo voy teniendo, menos el ingreso del crédito, que igual está formulado, pero ya ustedes saben que para los siguientes periodos de ejecución no se incluye, menos el pago del principal. Entonces ahí está todo con fórmulas para que ustedes lo puedan ver cuantas veces ustedes lo quieran. Igual está formulado con el que yo les pasé y que está en el aula virtual, nada más que ese está vacío. Les voy a pasar este que está completito. Entonces van a ir viendo cómo a través de la vida útil ese flujo neto de efectivo, es decir, lo que a usted le queda en efectivo es puro dinero, dólares, euros, colones, libras esterlinas, va a ir incrementándose. La idea de las actividades productivas y de los proyectos es que ese flujo de caja vaya creciendo, porque así usted lo va a poder capitalizar, lo va a ir invirtiendo, etcétera, etcétera. Muy bien, básicamente eso es un flujo de caja, jóvenes. Es un registro de los ingresos y de los egresos. Y si hay inversiones, pues se registran en el año cero. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? Por acá tenemos un cuadro con una tabla de deuda. Que eso ustedes la pueden armar, la pueden buscar en Excel, pero igual yo se las dejo ahí para que ustedes la puedan utilizar. Si ustedes miran, esto está primero con algo que se llama monto, después están los intereses y después está el plazo. Entonces usted nada más va a ir cargando el monto que usted quiera, la tasa de interés que usted quiera y el plazo que usted necesite. Y automáticamente esto te va a ir cambiando, ¿verdad? Digamos, si yo quiero poner aquí no 9 millones, si quiero poner 8 millones y quiero poner no 12, sino 10%, y el plazo podemos dejarlo en 5, ven que esos montos cambiaron. Esta tabla ustedes la pueden utilizar o pueden utilizar la que ustedes puedan bajar de la fórmula del Excel. Aquí en fórmulas, ¿verdad? Hay una serie de fórmulas financieras que uno puede utilizar. Pero me interesa que tengamos claro que en el caso de esta tabla, este principal que ustedes ven acá, bueno, regresemos a los 9 millones y regresemos al 12%. Ok, este monto de principal, ven que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de estos montos se lo van a ir llevando para el flujo de caja donde dice principal. Ven, este pago, el principal, lo van a ir colocando aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Si miran, 1.416, 1.416, 1.586, 1.586, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, este pago de principal obedece a esta que dice principal. Y los intereses, ¿verdad? Perdón. Y los intereses los voy a colocar donde dice gastos financieros en el flujo de caja. Estos intereses obedecen a los gastos financieros, ¿verdad? Entonces, si yo me paro acá, ven que dicen 1.080.000, 1.080.000, 909.000, ¿verdad? 900. Los gastos por concepto de intereses sí son de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué 6?
porque hay un año cero y hay 5 años de operatividad. Si este proyecto fuera de 10 años, entonces tendríamos 11 cuantías sin intereses, una del año cero y 10 de los años de operatividad. Entonces ya tendríamos armado esto. ¿Qué nos falta? Calcular las depreciaciones. ¿Cómo se calculan las depreciaciones? En este Excel que yo les voy a pasar, viene el flujo de caja, viene la tabla de deuda y viene algo que se llama hoja 1. En esta hoja 1 yo he decidido calcular lo que son depreciaciones. ¿Ok? Y la cuantía de los ingresos, porque les voy a poner un ejercicio ahora de cómo hacerlo. Entonces, digamos, aquí hay los montos de las inversiones, ¿verdad? Yo dije y puedo decir que en un proyecto hay X porcentaje de inversión fija y X porcentaje de inversión diferido. Entonces, digamos, lo que yo hago es sacar un porcentaje. Yo podría decir, bueno, del 100% de las inversiones, 50% son diferidas y 50% son fijas. Entonces, o puede ser 70% fijas o 70% fijas y 30% diferidas. Entonces, de la inversión total, usted le va a sacar el 70, le va a sacar el 30. Muy bien. ¿Qué hacemos cuando llegamos a determinar los valores de rescate y las depreciaciones? Entonces, normalmente la forma para estimar eso está en este cuadrito, ¿verdad? Ahora, si ustedes miran acá, aquí tenemos la depreciación y amortización anual y también tenemos el valor de rescate o el valor de salvamento. Aquí tenemos los activos que para este caso nosotros hemos decidido tener. Terrenos, edificios, la capacitación que se va a requerir para el personal, el equipo necesario y la supervisión. ¿Okay? Tienen un valor más de esta magnitud. Los terrenos valen 30 millones, los edificios valen 19 millones, vamos a destinar 4 millones para capacitar al personal, vamos a destinar 10 millones para la compra de equipo y vamos a destinar 3 millones para la supervisión de las obras y de las tareas. Entonces, cada uno de esos va a tener una depreciación y amortización anual. ¿Por qué aquí no se pone nada en terrenos como depreciación? Porque los terrenos no se deprecian y creo que en su momento lo habíamos hablado ya. Los terrenos pierden o ganan plusvalía de acuerdo a la actividad comercial que tengan a la par o el lugar donde estén ubicados, ¿verdad? No es lo mismo un terreno en una zona marginal que en una zona residencial de lujo y de alto valor y de alta proyección comercial o habitacional, ¿verdad? No es lo mismo una propiedad en Valle del Sol, en Santa Ana, o en las hermosas playas de Guanacaste que en lugares un poco complicados. Entonces, por eso es que el valor de rescate de los terrenos pasa directamente. Aquí hay un error, aquí tiene que ser 30 millones porque los terrenos automáticamente mantienen su valor, ¿verdad? Puede ser que ganen plusvalor, pero automáticamente pues no se deprecian. Y les quiero decir una cosa, las depreciaciones se desarrollan o se realizan sobre los activos fijos. ¿Qué significa eso? Que es sobre los terrenos, propiedades, edificios,
y no sobre elementos como la capacitación y la supervisión. Esta capacitación y esta supervisión, si el encargado de proyecto se endeuda para capacitar y para supervisar el personal, lo que sí deberíamos de hacer es tener un monto definido con el cual vamos a amortizar la deuda que hemos adquirido para pagar esa capacitación y para pagar esa supervisión. Entonces, los edificios se deprecian, según el Ministerio de Hacienda, un 5%. Entonces, para yo obtener esa depreciación, lo que hago es multiplicar el monto de los edificios por el 5% y automáticamente ya me va a dar esa depreciación. La capacitación, yo le puedo poner un monto que es del 1% que yo lo voy a amortizar, entonces multiplico la capacitación por ese 1%. El equipo, me dice el Ministerio de Hacienda, que se deprecia entre el 11% y el 15% anual. Entonces yo aquí lo que hice fue multiplicar el equipo por un 11%. Y en el caso de la supervisión, el encargado de proyectos define el monto que quiere amortizar. Entonces esos 3 millones, en este caso, por un 20%. Y en el caso de los edificios, el Ministerio de Hacienda, bueno, como ya dijimos, establece en un 5% también. Entonces, por esto me va a dar a mí la depreciación anual. La sumatoria de estas depreciaciones anuales es lo que me va a dar esa depreciación anual. Este monto que está acá es el que yo me voy a ir a poner, en este caso aquí donde dice depreciación, ¿ok? Y después lo que voy a hacer es pasar esto a valor de rescate, pero lo vamos a ver en un segundo video, ¿ok?